Buenas noches. Cerramos este segundo día de conferencias con un tema apasionante, el síndrome de Brugada, una de estas condiciones arrítmicas hereditarias que nos recuerdan la importancia de mirar más allá. En este momento nos acompaña el doctor Elías Urbáez, médico cirujano, cardiólogo y especialista en salud pública por la UCB, instructor de RCP, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología, con una destacada trayectoria en liderazgo estudiantil como presidente fundador de SOSEN UNERC y directivo de FESOSEN. Actualmente ejerce la medicina asistencial y docente en ámbitos público y privado. Adelante, doctor. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación a participar de esta actividad tan importante para todos nosotros, especialmente a aquellas personas que están en formación en el área de pregrado y también si hay algunos profesionales del área de la salud, en un tema importante, interesante a propósito del tema de las conferencias que planificó el comité organizador. Hablaremos del síndrome de Brugada. Ahora voy a compartir las diapositivas. ¿Me explicas, por favor? Tengo aquí ya el PowerPoint. A ver acá. ¿Allí se ve? No, doctor, aún no está compartiendo. ¿Dónde le doy acá? En la parte de abajo donde están todos los botones está como una pantalla con una flecha. Ok. Una flecha hacia arriba, compartir Sí. pantalla. Comparte pantalla y escoge la ventana que quiera proyectar. Ok. Perfecto. ¿Allí sí se ve? Sí, doctor, ya está proyectando, está en la primera presentación. Perfecto. Ok. Bueno, me tocó hablar del síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada no es más que una canalopatía en el cual se produce una mutación, una alteración genética hereditaria autosómica dominante que se observa en un grupo poblacional estudiado. Este síndrome fue descrito inicialmente por los hermanos Brugada y evidentemente hay mucha información que se ha ido generando a lo largo de estos años y nutriendo a propósito del riesgo que se genera al tener esta entidad. El síndrome de Brugada, siguiente acá, no me permite. No me permite pasar la lámina. Ok, ahora sí. Fíjense algo, el patrón electrocardiográfico normal. Todos aquellos que hemos visto electrocardiograma sabemos que hay un patrón de evolución y progresión natural en las precordiales de B1 a B6. Es un electrocardiograma de superficie de 12 derivaciones, donde hay una R inicial que pertenece al vector, primer vector de activación septal, y poco a poco va aumentando en R hasta que ocurre una transición que lo normal es que ocurra esto en B3 y B4, B5 y B6. De allí el electrocardiograma es altamente sensible y específico para determinar trastornos de necrosis, lesión o isquemia, y también en el sentido de diagnosticar arritmias, bien sea supraventriculares o ventriculares. Asimismo, trastornos de conducción, bien sea bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo y tercer grado, y bloqueos fasciculares. El electrocardiograma es un estudio inocuo, accesible, de bajo costo, que debe estar en las emergencias de todos nuestros hospitales y particularmente en cualquier servicio de medicina interna y cardiología. Es un estudio que nos va a permitir determinar si el paciente cumple con el patrón electrocardiográfico de Brugada. El síndrome de Brugada aumenta el riesgo de síncope, lipotimia, muerte súbita, derivado de arritmias ventriculares sostenidas. Entonces, cuando conceptualizamos lo que es el síndrome de Brugada, tenemos que Brugada y colaboradores, publicado en Circulation para 1992, establecieron que se trataba de una entidad clínica caracterizada por una elevación del segmento ST
en las derivaciones de B1 a B3 y una morfología de bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma, asociado a elevación y un aumento de la incidencia de síncope y muerte súbita, especialmente en pacientes jóvenes con corazones estructuralmente normales. Cuando estudiamos los patrones electrocardiográficos, estamos ante la presencia de tres clasificaciones: el patrón tipo 1, patrón tipo 2 y el patrón tipo 3. Es un patrón que puede ser intermitente y secuencial en un mismo paciente. El patrón tipo 1 nos especifica, nos explica de que el punto J debe ser mayor o igual a 2 milímetros, la onda T negativa, la configuración del STT es cóncavo y el ST en su porción terminal es con un descenso gradual. Mientras que el tipo 2 tiene otras caracterizaciones. Fíjense que, por ejemplo, el patrón tipo 2 de Brugada tiene un punto J de mayor o igual a 2 milímetros. La onda T puede ser positiva o bifásica. La configuración del STT es sencilla de montar y el ST en su porción terminal es una elevación de mayor o igual a 1 milímetro. Y el patrón tipo 3, el punto J tiene que ser menor de 2 milímetros con una onda T que siempre es positiva, y la configuración del STT puede verse cualquiera de los dos patrones previos, bien sea en bóveda, que es este patrón cóncavo que ya lo vamos a observar, o el patrón de silla de montar. Y en cuanto al ST y su porción terminal, específicamente la porción terminal, la elevación debe ser menor a 1 milímetro. Observamos entonces en esta diapositiva una revista, un artículo de la Revista Española de Cardiología publicada en el año 2009 que nos permite ejemplificar cuáles son los patrones de Brugada que nosotros vamos a analizar. Fíjense el patrón tipo 1. Aquí observen, como estoy apuntando, en el patrón tipo 1, fíjense que esto en las precordiales derechas de B1 a B2 e incluso en B3, en el eje acá, en el eje vertical, ven B1, B2 y B3. Fíjense ahora que en este patrón tipo 1 hay una R embrionaria, ¿ok? Una onda T que es isodifásica, que no es importante en este sentido, pero cuando observamos la morfología del QRS, hay una R embrionaria con una S profunda y luego una R' discretamente. O inicialmente no hay un descenso, ¿ok? Y ocurre esta forma de bóveda con una inversión de la onda T. Este es el patrón de Brugada tipo 1 que puede observarse mucho más específico acá en esta derivación que sería B2, donde igualmente hay una R embrionaria, una S, luego una R' y posteriormente fíjense la forma, el punto J al nivel que llega y se forma esta estructura en forma de bóveda, diferenciarlo muchas veces de lo que llaman aleta de tiburón porque se utiliza en otros contextos, con una onda T negativa predominantemente, pudiera decirse bastante simétrica, ¿ok? Profunda y, aunque si bien es cierto, el patrón en B1 suele ser negativo, la onda T, en B2 esto es una anormalidad que nos llama la atención. Incluso desde un principio, esto es un patrón que debemos nosotros identificar para poder establecer el diagnóstico o hacer los diagnósticos diferenciales si procede. Fíjense, en el patrón tipo 2, que es el patrón silla de montar, no hay mucha diferencia acá en la derivación B1. Obsérvese que quizás no es tan marcado en esta primera derivación, igualmente una onda T negativa, asimétrica, pero es donde observamos particularmente en B2 el clásico patrón de silla de montar, que estoy aquí delineando con el apuntador. ¿Ok? ¿Me siguen? Ok, Sí, el doctor, patrón quedé tipo muy bien. 2. El patrón tipo 2 en silla de montar tiene estas características. Cuando evolucionamos o cuando avanzamos a B3, observamos que es un patrón normal, donde hay una R prácticamente en amplitud igual que la S, con una onda T un tanto acuminada. Esto para nada es diagnóstico ni pretendo que genere confusión. De manera que, para resumir, tenemos que el patrón tipo 1, claramente vemos acá el patrón en bóveda, que es clásico o es característico del síndrome de Brugada, o el patrón tipo 2, que si bien es cierto, tiene menos sensibilidad y especificidad para diagnosticarlo, no podemos descartarlo del todo, ya que habrán otros estudios y parámetros clínicos que habrá que considerar al momento
de determinar si el paciente tiene todos los criterios que permitan establecer el diagnóstico de síndrome de Brugada. Repito nuevamente, el patrón tipo 1, un patrón en bóveda, el patrón tipo 2 en silla de montar, y luego pasamos al tipo 3, donde no es nada específico. Fíjese que la literatura nos dice que puede tener características del tipo 1, tipo 2. De hecho, este se asemeja un poco o un tanto al patrón tipo 2 en silla de montar, pero con menos, es mucho menos marcado, con menos amplitud en la morfología o en el punto donde nosotros diríamos la silla de montar propiamente. De resto, fíjense que en B1 no hay más que una R pequeña, una R embrionaria, una S y una R prima, ¿ok? Que luego el punto J conecta directamente con un ST discretamente elevado y que no puede ser diagnóstico en ninguno de los casos, y por tanto deberíamos complementar con otros estudios para poder discernir si esto se trata de un Brugada o no. En esta ilustración del American College of Cardiology, fíjense acá, es importante establecer lo que es la historia familiar de síncope, hipotimia o muerte súbita. Siempre debemos garantizar un electrocardiograma de 12 derivaciones en todos los pacientes que sospechemos síndrome de Brugada. El diagnóstico esencialmente se realiza con un patrón de Brugada tipo 1 asociado a otras características, y en una estratificación de riesgo sabemos que debemos investigar muerte súbita familiar, una aparición espontánea del patrón electrocardiográfico de Brugada tipo 1, síncope de origen cardiogénico, establecer otros marcadores como la edad. Esto es una enfermedad, una entidad que es mucho más frecuente, 8 a 10 veces más frecuente en el hombre que en la mujer. Y desde el punto de vista epidemiológico lo vamos a observar mucho más en los pacientes de tercera a la cuarta década de la vida. Fíjense, el sexo, mucho más hombres que mujeres, y en algunos casos podremos realizar, o habrán pacientes que tengan criterios de estudios electrofisiológicos. No me voy a adentrar a esto porque es mucho más supraespecializado, pero deben saber que dentro del abanico de herramientas diagnósticas está el estudio electrofisiológico como una herramienta, valga la redundancia, que podemos utilizar en pacientes seleccionados. Fíjense acá que podemos conversar un poco acerca de las disponibilidad de drogas o que fármacos que exacerban o que permiten esclarecer o exacerbar el síndrome de Brugada, específicamente el desarrollo de arritmias ventriculares, y se recomienda en pacientes que su gatillo sea la fiebre, pues utilizar antipiréticos para disminuir la aparición o el cuadro febril, a fin de disminuir el riesgo de arritmias ventriculares. Dentro de la farmacoterapia está la quinidina, que hablaremos más adelante acerca de cuál es la utilidad de este fármaco, y procedimientos como la ablación y el implante de cardiodefibrilador, el cardiodefibrilador implantable o el conocido DAI. De manera que la prevalencia de síndrome de Brugada, fíjense que está en torno de 5 a 10,000 habitantes y está subestimada real por las formas silentes y el patrón dinámico, ya que muchas veces estos patrones son intermitentes y no lo vamos a encontrar en todos los pacientes que le realices un electrocardiograma. Si tuviéramos la posibilidad, puede estar de forma oculta o aparecer bajo ciertas circunstancias clínicas. La edad media del diagnóstico es de 40 años, como mencioné al principio, y de un 4 a 12% de todas las muertes súbitas está desarrollado, está condicionada por el síndrome de Brugada, y hasta un 20% en corazones normales, estructural y funcionalmente normales. Porque vuelvo y repito, esto se trata de un problema en los canales iónicos, específicamente en la modulación y el desarrollo, configuración de las proteínas cardíacas que modulan los canales iónicos, especialmente los canales de sodio. Es una cardiopatía eléctrica primaria conocida como canalopatía. Sus características es que tiene una herencia autosómica dominante. Hay formas esporádicas que corresponden del 60 al 70% del total, y se atribuyen mutaciones en 7 genes distintos. Asimismo, los test genéticos permiten identificar mutaciones del 25 al 30% de pacientes clínicamente afectados.
Ahora bien, debemos saber que también existe un screening genético, el cual ayuda a confirmar el diagnóstico clínico y permite identificar a portadores silentes. Fíjense que las primeras mutaciones descritas para 1998 están determinadas por alteraciones en el gen SCN5A, que codifica la subunidad alfa del canal de sodio cardíaco, donde se han encontrado más de 100 mutaciones distintas, observándose una reducción de las corrientes transmembranas de sodio, y solo del 18 al 30% de pacientes han dado positivos. De manera que es una enfermedad genéticamente muy heterogénea. Asimismo, hay penetrancia incompleta y expresión clínica variable. Entre el 17 al 42% presentan síncope o muerte súbita condicionada por una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Cabe destacar que esto puede estar sobreestimando la incidencia real por los casos silentes. Y las arritmias supraventriculares se pueden observar en un 20%, que se expresan con clínica de palpitaciones y o mareos e inclusive lipotimia. Se puede decir que las arritmias aparecen en situaciones de predominio vagal, en reposo o descanso nocturno. Esto es un elemento importante al momento del interrogatorio, de realizar usted como clínico una buena anamnesis. Más frecuente en varones, como mencioné, de 8 a 10 en la relación desde el hombre a la mujer. Está también determinada por síntomas previos, evidenciando, como les dije, el patrón tipo 1, el patrón en bóveda, siendo este espontáneo y teniendo una mayor inducibilidad de fibrilación ventricular en los estudios electrofisiológicos. También se puede observar en edades pediátricas a propósito de episodios febriles, ¿ok? Ya que se ocurre o se produce una inactivación prematura del canal de sodio. Cuando estamos hablando de todo esto, tenemos que remontarnos o llevarnos a lo que es el potencial de acción de una célula de un cardiomiocito, ¿no? Donde hay una fase inicial, donde ustedes han visto evidentemente fisiología y ocurre una serie de variaciones e intercambios iónicos que permiten una correcta despolarización y repolarización del cardiomiocito. Todo esto ocurre en perfecta sintonía y control, pero cuando hay una alteración de los canales iónicos y esta expresión genética produce o altera esta función natural de estos canales transportadores, se favorece la aparición de arritmias ventriculares como la FB o taquicardia ventricular sin pulso, las cuales, como ustedes bien saben, son potencialmente mortales. Ahora bien, es muy importante cuando estemos hablando de síndrome de Brugada, ¿cuál es la característica del síndrome como tal? El síndrome de Brugada no es más que una combinación de un patrón electrocardiográfico de Brugada, especialmente el patrón tipo 1, asociado a un cuadro clínico específico, bien sea inducido por un test de inducción farmacológica, valga la redundancia, empeorado o exacerbado bajo ciertas circunstancias o ciertas condiciones como la fiebre, o incluso detonada por fármacos que lo pueden observar. Le voy a dejar al final de la conferencia una página web donde ustedes podrán consultar cuáles son los fármacos que más asociación tienen con la expresión de arritmias malignas en pacientes con síndrome de Brugada. Pero cuando observamos un electrocardiograma de 12 derivaciones, siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferencial electrocardiográfico. Y debemos saber que muchas veces pudiéramos confundir el patrón de Brugada o el patrón de Brugada tipo 1 con pacientes que tengan bloqueo de rama derecha atípico, pacientes con infarto agudo de miocardio, especialmente aquellos con afectación del ventrículo derecho, pacientes con pericarditis o miopericarditis agudas y o derrame pericárdico, pacientes con trombombolismo pulmonar, aneurisma de la aorta, trastornos de los sistemas nerviosos central y autonómico, distrofia muscular de Duchenne, ataxia de Friedreich mucho menos frecuente, HBI, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, compresión mecánica del tracto de salida del ventrículo derecho determinado por un tumor mediastínico o pacientes con pectum excavatum, tras la cardioversión eléctrica sincronizada, pacientes que tienen patrón electrocardiográfico de repolarización precoz, especialmente en atletas, e hipotermia. Y puede ocurrir una
predisposición genética en pacientes que tengan hipocalemia, hipercalemia, intoxicación por cocaína y alcohol, y tratamientos con ciertos fármacos antiarrítmicos como los bloqueantes de canales de sodio de clase 1C o 1A, bloqueantes del canal de calcio y beta bloqueantes. Asimismo, fármacos antianginosos No, que como estoy grabando una bloqueadores de calcio, conferencia. nitratos y otros psicotrópicos como antidepresivos tricíclicos, Claro, tengo inhibidores pillado. selectivos de la recaptación de Gracias. serotonina, entre otros. Entonces, cuando nosotros vemos un patrón que nos parece que se trata de un patrón de Brugada, debemos siempre pensar en cuáles son los diagnósticos diferenciales y si esto se trata realmente de un síndrome de Brugada, es decir, un paciente que con un patrón electrocardiográfico de Brugada tipo 1 tiene además asociado y tiene un riesgo aumentado de arritmias malignas, o simplemente se trata de otro patrón electrocardiográfico que se asemeja, y esto es conocido como fenocopias de Brugada. Por tanto, siempre tener en cuenta estos cuadritos, estos diagnósticos diferenciales para poder establecer cuál es el diagnóstico más cercano, el diagnóstico más correcto, y de allí poder manejar correctamente a nuestros pacientes en función de un estudio, de investigar su historia familiar, de investigar muerte súbita en su línea ascendente directa, y si usted eventualmente va a referir o no a este paciente a un especialista, a un cardiólogo o un electrofisiólogo, donde es al final de cuentas en esta especialidad que se determinan de realizar los estudios definitivos para poder dar un diagnóstico de certeza. Fíjense acá en esta lámina que nos dice los hallazgos electrocardiográficos accesorios asociados a un mayor riesgo de arritmias en pacientes con síndrome de Brugada. Signo de ABR, obsérvese acá en la lámina, aquí donde está la zona A. Fíjense el patrón de ABR evidentemente elevado, muy parecido al patrón de B1. Alteraciones de la onda T. Fíjense en las alteraciones de la onda T, fíjense una morfología en trasbloqueantes de canales de sodio, es decir, esto es un test de inducción, el test basal, y cómo se exacerba tras el uso de bloqueantes de canales de sodio. Estos son patrones accesorios que aumentan el riesgo de arritmias en pacientes con síndrome de Brugada. Y tiene utilidad porque de allí podemos nosotros determinar cuál es la conducta preventiva. Le vamos a poder tratamiento, vamos a indicar un cardiodesfibrilador, o simplemente vamos a mantener una conducta expectante, y si este paciente ya ha tenido eventos previos como síncope. Fíjense que en el electrobasal o en el trazo basal, tras la inducción farmacológica, se profundiza la onda T en el canal o en la derivación B2, e inclusive en este también, en la silla de montar, se exacerba el patrón, bien sea de la onda T, cambia la orientación de positiva a totalmente negativa, y aumenta el punto J, el ST aumenta, se eleva el punto J con una morfología característica. Es decir, esto es alternancias de la onda T. Y finalmente, el patrón de repolarización precoz en derivaciones inferiores y o laterales. Fíjense acá, este patrón en cara inferior de 2, de 3 y ABF, cómo se modifica, es bastante sutil, pero hay que verlo con detenimiento, ya que usted inicialmente detectó el patrón tipo 1. Fíjense el patrón tipo 1 en bóveda, claramente evidenciado en las derivaciones B1 y B2. Muy bien. Aquí hay un algoritmo modificado por Brugada y colaboradores donde nos dice que si el paciente tiene un patrón de Brugada, un patrón electrocardiográfico de Brugada, lo cual es distinto al síndrome de Brugada, es decir, usted está sospechando con este patrón que puede existir un síndrome de Brugada, debe determinar si el paciente está sintomático. Si el paciente está sintomático y hay una muerte súbita recuperada, hay una indicación 1 de implante de DAI, desfibrilador automático implantable. Sin embargo, si el paciente lo que ha presentado, por el contrario, es solamente un síncope de origen cardiogénico, debe primero tomar un electrocardiograma para verificar si hay un patrón tipo 1 que sea espontáneo, y si eso sucede, tenemos una indicación clase 1 para implante de un DAI.
Por otro lado, si el electrocardiograma aparece tras el uso de un test de inducción farmacológica con bloqueadores de canales de sodio, tenemos una indicación clase 2A, es decir, debe considerarse el implante de un cardiodesfibrilador implantable. En el otro lado del algoritmo, tenemos que si el paciente con sospecha de síndrome de Brugada está totalmente asintomático y nosotros observamos un electro con un patrón de Brugada tipo 1 espontáneo, tendríamos indicación clase 2A de un estudio electrofisiológico para inducir taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, y si se produce esa inducibilidad, tenemos una indicación 2A de implante de desfibrilador. Por otro lado, si no existe inducibilidad tras el estudio electrofisiológico, debemos realizar seguimiento continuo. Por otro lado, si el electrocardiograma tipo 1 aparece tras la inducción farmacológica con bloqueantes de canales de sodio, debemos entonces realizar una exhaustiva revisión de la historia familiar de muerte súbita y realizar, por tanto, un estudio electrofisiológico, el cual es una indicación 2A, para realizar a su vez inducibilidad ETB o FB, y si se produce dicha inducibilidad, realizar con una indicación 2B, es decir, debe o pudiera considerarse el implante de un desfibrilador. Es decir, aquí la indicación baja mucho, no es una indicación 1, sino se convierte en una indicación 2B. Las indicaciones en este contexto las vamos a definir de la siguiente manera para hablar todos un mismo idioma. Los pacientes con indicación clase 1, usted debe considerar o debe establecer la indicación. Es una indicación mandatoria basada en evidencia. Estamos hablando de niveles de evidencia, no estamos hablando de niveles de evidencia, estamos hablando de clases de recomendaciones, que es distinto a niveles de evidencia. Por otro lado, si el nivel de evidencia o la clase de recomendación, mejor dicho, es 2A, usted debe considerar la indicación con menos peso a la indicación 1, y si es 2B, pudiera o puede considerar la indicación, tiene mucho menos peso. Sin embargo, queda a criterio del tratante, queda a criterio del equipo de electrofisiología si va a realizar un implante de desfibrilador automático implantable tras inducir taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y por otro lado, si tras este estudio electrofisiológico usted no induce TB o FB, se mantiene en seguimiento continuo del paciente. En este mismo paciente que usted evidenció un electrocardiograma con el patrón de Brugada tipo 1 tras la inducción de bloqueadores de canales de sodio y que no tiene historia familiar de muerte súbita, usted realiza exclusivamente seguimiento clínico. De manera que, bueno, teniendo como conclusiones, debemos decir que el síndrome de Brugada es una canalopatía autosómica dominante asociada a arritmias ventriculares, síncope, lipotimia y especialmente muerte súbita, que debemos hacer diagnóstico diferencial basado en las fenocopias de Brugada, en aquellos patrones electrocardiográficos que son muy parecidos al que produce el síndrome de Brugada, pero que son causa de otras condiciones. Que el patrón tipo 1 debe ser considerado como diagnóstico clásico, pero asociado a otros criterios clínicos. ¿Y cuáles son estos criterios clínicos? Debemos determinar lo que ya hemos mencionado, si el paciente ha presentado síncopes, si el paciente ha presentado palpitaciones continuas que nos permitan de repente establecer un diagnóstico o hacer estudios más avanzados de exploración cardiovascular no invasiva, que puede manifestarse en procesos febriles en pacientes que tengan un electrovasal normal, pero que a propósito de un cuadro febril por infección pudiera aparecer el patrón de Brugada y usted allí realizar un diagnóstico inicial para posteriormente referirlo a un servicio de electrofisiología, que debemos ser muy acuciosos con el correcto desarrollo de una anamnesis guiada, determinando si hay historia familiar de síncope o muerte súbita en línea ascendente o descendente directa, tomando en cuenta siempre la clínica del paciente, los síntomas que te refieran o inclusive interrogando síntomas de los grupos familiares, si podemos profundizar en un estudio de exámenes que incluyan a la familia desde el punto de vista de consulta clínica. En algunos países se realiza eso, no así en Venezuela. Exámenes de exploración cardiovascular no invasiva como el electrocardiograma, que es básico, es fundamental para todos los pacientes,
que nos tengamos síntomas que se presuma de origen cardíaco, la realización de monitorización eléctrica con holter de ritmo de 24, 48, 72 horas también puede considerarse, y por supuesto la realización del ecocardiograma transtorácico nos permite realizar descarte de causas de arritmias ventriculares por alteraciones estructurales y o funcionales. Y esto es muy importante porque, vuelvo y repito, el síndrome de Brugada es una canalopatía que se produce en pacientes que tienen corazones estructuralmente sanos. No obstante, sabemos la importancia de la epigenética y del desarrollo de enfermedades cardiovasculares determinado fundamentalmente por factores de riesgo conductuales bioquímicos como la hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo, sedentarismo, etcétera. De manera que puede perfectamente coexistir pacientes que lleguen a desarrollar enfermedad cardíaca estructural, pero que tenían además una mutación a nivel genético, el cual determinó el desarrollo de un síndrome de Brugada. Esto no ha sido estudiado a gran escala, sin embargo, siempre es importante saber que la enfermedad cardiovascular, teniendo una incidencia y prevalencia tan alta en el mundo, y no es la excepción en Latinoamérica, y mucho menos en nuestro país, siempre debemos nosotros determinar si el paciente tiene mayor peso como causa de su arritmia ventricular o como causa de su síncope o como causa de sus palpitaciones, alguna condición o enfermedad estructural cardíaca, alguna cardiopatía estructural, versus un paciente que tenga un corazón totalmente sano y que usted observe un patrón sugestivo de Brugada que además, luego de realizar los estudios complementarios, permita a posteriori realizar el diagnóstico definitivo de síndrome de Brugada. ¿Cuál es la importancia entonces del test genético? Esto se aplica a todas las poblaciones, la verdad, en grupos seleccionados. Hay centros que cuentan con screening genético, no se realiza a gran escala en nuestro país, Venezuela. Sin embargo, ustedes deben saber que se cuenta con screening genéticos que se pueden realizar a la línea ascendente y descendente y nos va a permitir identificar pacientes subclínicos, pacientes con síndromes de Brugada y poder hacer el estudio, el protocolo completo. En cuanto al test de inducción farmacológica, tienen que saber que esto se realiza con los bloqueantes de canales de sodio, como flecainida, es uno de los que utilizamos, o asmalina o procainamida. En algunos casos está en centros que tienen laboratorios de electrofisiología. Estos son estudios de rutina, igualmente el estudio electrofisiológico, que el tratamiento farmacológico prácticamente está asociado a la quinidina y ha logrado algunos resultados importantes en una dosis menor a 600 miligramos orden día. Saber que la quinidina prácticamente es un fármaco que hoy día está, pudiéramos decir que proscrito, pero todavía sigue teniendo indicación en pacientes con síndrome de Brugada. Bien, porque además la quinidina es paradójicamente, como la mayoría de los antiarrítmicos, proarrítmico. Y en cuanto a la prevención de arritmias malignas, siempre tener en cuenta que el riesgo mayor que tienen estos pacientes es el desarrollo de taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular, que los pueda llevar a muerte súbita, los pueda llevar a un paro cardiorrespiratorio. De manera que siempre es importante realizar o guiarnos por los algoritmos que están bien reportados y publicados para poder realizar un manejo integral de estos pacientes y reducir el riesgo potencialmente mortal derivado de la aparición de estas arritmias. Y en cuanto a la prevención de arritmias, lo que podemos es básicamente considerar si el paciente cumple todos los criterios para el implante de un desfibrilador automático, es decir, de un DAI. Habrán pacientes que se beneficiarán de un DAI y por tanto debemos saber que el desfibrilador autoimplantable, el desfibrilador como marcapaso, es un equipo, es un marcapaso específico con funciones muy bien programadas que básicamente lo que va a reducir es no la aparición de las arritmias, pero sí puede evitar que esta arritmia devenga en una fibrilación ventricular y que el paciente fallezca. Por tanto, habrá un grupo de pacientes bien estudiados, bien inducidos farmacológicamente o no, bien estudiados desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de estudios de exploración cardiovascular no invasiva, que tendrán indicación, como lo mencioné en el algoritmo de hace unas láminas atrás, para el implante de un desfibrilador.
Y finalmente, debemos saber que hay fármacos que debiéramos evitar, fármacos que están contraindicados, algunos anestésicos, antidepresivos y antiarrítmicos. Esto es una lista bastante completa que ustedes lo podrán revisar a mayor profundidad en brugadadrugs.org. Allí sale pues un listado de los fármacos que pudieran estar asociados a la exacerbación o la aparición de arritmias malignas en pacientes que ya tienen un síndrome de Brugada o un patrón de Brugada establecido. De manera que, bueno, muchas gracias por su atención y el mensaje de esto es: debemos identificar los patrones electrocardiográficos de Brugada, debemos saber que el patrón tipo 1 no se nos puede pasar, que el patrón tipo 1 es en bóveda, que el patrón tipo 2 en silla de montar, que el patrón tipo 3 es un híbrido entre el tipo 1 y el tipo 2, y que siempre que veamos a un paciente que tenga un electrocardiograma, así venga por fiebre y palpitaciones, y usted le atribuya las palpitaciones porque el paciente está taquicárdico, pero se observa este patrón, no se quede con el paciente en emergencia, no se quede con el paciente en medicina general y refiéralo a la brevedad posible o de forma planificada en consulta externa a un servicio de cardiología y o electrofisiología. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor. La ponencia estuvo excelente. Daremos unos 10 minutos para las personas que tengan alguna duda y pues la persona que tenga duda puede alzar la mano para que abra su micrófono o puede enviarlo por mensaje. Las preguntas las leo en algún sitio que no... Las personas pueden alzar la mano para hablar por micrófono o la mandan por acá por mensaje. De igual forma, pues yo estoy pendiente si alguien lo manda para leer la pregunta, doctor. Perfecto. La mayoría del público son estudiantes de medicina, son médicos generales, ¿hay algún especialista? Sí, la mayoría de los participantes acá son estudiantes de medicina y hay algunos pocos doctores. Bueno, el mensaje, fíjate que sería justamente a propósito de los estudiantes de que hay, la mayoría de estudiantes son estudiantes de medicina, sería identificar el patrón. El electrocardiograma debemos nosotros ya cuando terminamos los 6, 7 años de medicina, la licenciatura, debemos nosotros, bueno, en otros países se dice la licenciatura, aquí en Venezuela, pues médico cirujano, también hay otra forma de egresar, pero históricamente ha sido como médico cirujano, ¿no? Venezuela en general, bajo la formación de médicos generales, pues tienen competencias para poder analizar electrocardiogramas básicos. Y en las emergencias, en nuestras rurales o en nuestros centros hospitalarios, siempre utilizamos como principal recurso en servicios médicos de emergencia, de medicina interna, en servicios clínicos, el electrocardiograma de 2 derivaciones. Entonces, siempre que usted vea un patrón de Brugada, especialmente el tipo 1, ese que les mencioné, que parece una aleta de tiburón, ese patrón tipo 1, investigue historia familiar de muerte súbita y síncope. Investigue si el paciente ha tenido clínica como episodios de lipotimia, mareos, síncope, palpitaciones recurrentes. Investigue si esto está a propósito de un cuadro febril, porque tú dices que tiene que ver la fiebre con una entidad o con una canalopatía. Pues sí, se producen alteraciones o se producen específicamente en los canales iónicos modificaciones que favorecen la aparición del patrón y que afectan la despolarización y repolarización y que hacen manifiesto el patrón de Brugada que pudiera estar totalmente oculto y silencioso en un paciente sin enfermedad aparente. Entonces,
Es muy importante que nuestros médicos en formación, nuestros estudiantes de medicina sepan identificar ese patrón de Brugada tipo 1 y el patrón el tipo 2, aunque no es clínicamente característico, que es un patrón que también puede estar asociado al desarrollo de síndrome de Brugada, es conocido como el patrón de silla de montar. Identifíquelo y realice diagnósticos diferenciales con las fenocopias de Brugada, que son otros patrones que se asemejan al síndrome de Brugada, pero que no producen síndrome de Brugada como tal, especialmente morfología rama derecha, pacientes con trombombolismo pulmonar, entre otros. Aquí creo que hay una pregunta. Sí, doctor. Irángel Parra pregunta, si me encuentro en un área rural y no tengo la posibilidad de referirlo al cardiólogo inmediatamente, ¿qué hago? Bueno, si te encuentras en un área rural, me imagino que ya tienes un electrocardiograma. Mándale el electrocardiograma a tu cardiólogo, a tu residente de cardiología favorito, a alguien que tenga un conocimiento mayor y que pueda canalizarlo de la mejor manera. Por supuesto, este paciente, si lo encuentras en un escenario de emergencia, si estamos ante la presencia de una taquicardia ventricular, por ejemplo, que está con pulso, usted y está estable hemodinámicamente, usted debe hacer cardioversión eléctrica sincronizada. Si el paciente tiene una TB sin pulso, es decir, un ritmo de paro cardíaco o un FB, usted tiene que hacer reanimación cardiopulmonar, RCP, compresiones torácicas de calidad y luego estudiar al paciente en un servicio de cardiología o electrofisiología. Ok, otra pregunta acá de Manuel Correa dice, si el síndrome de Brugada se manifiesta por una pérdida de función de los canales de sodio, ¿por qué el electrocardiograma muestra una elevación del segmento ST, que usualmente sugiere una corriente de lesión o una repolarización prematura, en lugar de un simple retraso en la conducta o un ensanchamiento del complejo QRS, como ocurre en los bloqueos de rama convencionales? Ya te voy a leerla. Bueno, fíjate, sí ocurre un ensanchamiento del QRS. Primero, si hay alteración en la conducción intraventricular. De hecho, por eso es una de las cosas que nosotros tenemos que determinar en el bloqueo de rama, porque el bloqueo de rama incompleto completo tiene un QRS ensanchado al menos de 0,11 si es incompleto. Entonces, sí hay alteraciones en la conducción intraventricular. Y lo que se altera también es la repolarización. Esto es dependiente principalmente de los canales de sodio, pero también afecta a la repolarización. Y la repolarización, como ustedes muy bien saben, se observa en la onda T y eso es más marcado en el patrón de Brugada tipo 1, en B1, B2 con una inversión y una profundización de la onda T. Pero sí ocurre trastornos o sí ocurre una alteración en la conducción intraventricular. De hecho, es diagnóstico diferencial, porque justamente donde más se confunde es justamente con el bloqueo de rama derecha. Es los pacientes que de repente puedan tener tromboembolismo pulmonar o que tengan un bloqueo de rama derecha típico o atípico. Y el bloqueo de rama derecha es un trastorno de la conducción intraventricular, es un trastorno específico con otra causa, que en este caso es un problema de la conducción a través de la rama derecha, pero si ocurre una ralentización y un trastorno de la conducción intraventricular que produce esa deformación característica y que tanto en el bloqueo de rama derecha típico o típico como en el patrón de Brugada hay que saber discernir. Hay otra pregunta de Jeremy Medina, doctor, que dice, si un paciente en medio ambulatorio presenta fiebre y patrón de electrocardiograma tipo 1 de Brugada, estando hemodinámicamente estable, ¿cuál sería el protocolo ideal para el manejo de la fiebre? Antitérmicos intravenosos. Antipirético, utilice antipirético. Si usted dispone, por ejemplo, de paracetamol, utilice paracetamol endovenoso, es una posibilidad. Aquí lo importante es si esa aparición del patrón de Brugada lo va a condicionar luego a la aparición de alguna arritmia. Mientras que eso no sea así, es un paciente febril, usted es un paciente que igual debe tratar de forma sintomática, es un paciente que no debe perder de vista, es un paciente que debe mandarle el electrocardiograma
a su médico del área coordinadora en la ciudad para que lo remita a cardiología y a la brevedad posible ese paciente pueda ser estudiado en un centro de mayor complejidad. ¿Ok? Ese paciente debe ser referido y en ese caso, bueno, si el paciente tiene alguna alteración, algún cuadro, algún proceso infeccioso, debe manejarlo en función de lo que usted haya diagnosticado y bajarle la fiebre lo más rápido posible, con las herramientas que principalmente lo que se recomienda en este contexto y más sabiendo que el paciente tiene un patrón de Brugada es el uso de antipiréticos. Ok, como última pregunta tenemos de Jesús Hernández. Dice, ¿cómo podemos distinguir con total seguridad en el servicio de urgencias un patrón de Brugada tipo 1 a una fenocopia de Brugada causada por un desequilibrio electrolítico, como hiperpotasemia o una Eso isquemia miocárdica aguda? Eso es una pregunta interesante porque lo que pasa es que, claro, uno está acostumbrado a revisar el patrón de Brugada, es muy característico como ese patrón en bóveda, pero en medicina no siempre 2 es más 2, no siempre 2 más 2 es 4, de manera que hay que ser tener muy buen ojo y verificar si esto tiene todos los criterios, así como salen del librito en el patrón tipo 1. No siempre es así, de manera que si usted tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, como una hipercalemia o es un paciente con isquemia miocárdica, aquí va a prevalecer la clínica. ¿Por qué vino el paciente? El paciente vino por dolor torácico, el paciente vino en un contexto de diarrea, de deshidratación, lo cual te va a permitir orientar por dónde por dónde va la ruta. De manera que tú debes siempre identificar, vamos a ponerte este ejemplo, paciente con factores de riesgo o sin factores de riesgo cardiovascular clásico que viene con dolor torácico y usted observa alteraciones en 2 o más derivaciones contiguas en el STT en B1 y B2, que es las derivaciones que dice la literatura, derivaciones derechas, derivaciones que estarían orientadas al septum del ventrículo izquierdo. ¿Cómo nosotros vamos a abordar a este paciente? Aquí lo más importante es tratar o descartar que este paciente esté en el contexto de un síndrome coronario. Pues sí, lo más importante aquí es pensar que el paciente tiene un síndrome coronario porque tiene clínica típica, porque tiene factores de riesgo, porque tiene una alta probabilidad pretest y que de todos modos lo que lo puede matar, bien sea una isquemia aguda, va a ser la TB o la FB, y si es un paciente con Brugada, usted entonces igualmente lo que lo puede matar es una TB o una FB, va a tener que hospitalizar a este paciente, va a tener que monitorizarlo, va a tener que garantizar unas vías y administrar las terapias en función de por qué vino el paciente. El trastorno hidroelectrolítico también pudiera confundirse, pudiera ser una fenocopia, pero usted debe evidentemente garantizar, solicitar electrolito sérico para ver si tiene alteraciones de dichos electrolitos, especialmente sodio y o potasio, específicamente potasio, ¿ok? Que puede producir alteraciones en la repolarización ventricular. Pero siempre priva la clínica y de todos modos, si al final no da para una u otra, es simplemente un paciente que acudió, no sé, por decirte, por palpitaciones, ¿ok? Y es una paciente diabética, palpitaciones y disnea, ¿ok? Donde esto pudiera considerarse como un equivalente anginoso, pero también es un paciente que de repente hizo una taquicardia ventricular no sostenida porque tiene un Brugada y a pesar de que es un paciente de alto riesgo cardiovascular, perdón, es un paciente que nosotros debemos determinar esto es por isquemia, vamos a aplicar el protocolo, vamos a hacer electrocardiogramas seriados, vamos a mantener en observación, vamos a garantizar, a realizar una troponina I ultrasensible y en función de eso encaminar al paciente a cuál es la prioridad de manejo en la emergencia y posteriormente, si al final de cuentas no da para isquemia aguda o para trastornos hidroelectrolíticos, derivar a un servicio de electrofisiología de forma oportuna. Bueno, muchas gracias por responder las preguntas, doctor. En este momento, si pueden, por favor, enciendan sus cámaras para que tomemos una foto del segundo día y luego terminaremos la conferencia. Ok, Michelle, que la que está acá presente es Come Acuémula Valera, nos avisa para la foto. Y bueno, la cuenta de 1, 2 y 3.
Listo. Bueno, primeramente agradecerles a todos ustedes, principalmente a los ponentes. Especial mención al doctor Elías Urbay, que en este momento se encuentra junto a nosotros. Y también, por supuesto, agradecerles su tiempo y su dedicación con nosotros y, por supuesto, con nuestra asociación. También se les quiere agradecer a ustedes como asistentes por su atención, por sus preguntas, su entusiasmo. Queremos decirles que una conferencia cobra vida realmente cuando ustedes están acá haciendo parte de ella. Por eso los invitamos a seguir participando de este tipo de eventos. Próximamente estaremos realizando muchas cositas de este estilo en Acuémula Valera. Y por favor recuerden llenar el post-test que está de hecho aquí en los comentarios. Si a algunos les hace falta llenarlo, pueden hacerlo en estos momentos. Y por supuesto, recuerden no salirse del grupo de WhatsApp porque ahí se les estará enviando y haciendo entrega a cada uno de ustedes de los certificados. Y bueno, muchas gracias a todos, espero que tengan feliz noche y damos por culminada la conferencia de síndromes cardíacos, de lo clásico a lo emergente. Muchas gracias.